Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con Principio Activo, Salud y Sociedad, este espacio en el que les proponemos construir comunicación colectiva. Hoy nuestro invitado especial es Pedro Saborido. Con él vamos a hablar de los discursos del odio y cómo es esto de construir comunicación con armonía. ¿Se puede? ¿No se puede? Pedro Saborido, invitado en nuestro programa, él es guionista, escritor y un pensador de nuestra América. Coincidí con esto, que hay como una naturalización de los discursos del odio. ¿Por qué te parece que está funcionando así? Y si hay algún antídoto para protegernos de los discursos del odio. Lo primero, a ver, protegernos quiere decir no consumirlos, no indignarse, no engancharse y no reproducirlos. Porque no considero que sean mayoritarios esos discursos, sino son minoritarios pero más intensos. O sea, son más gritados, más intensos. Simplemente eso. Entonces esa intensidad hace para que parezca que dominaran la escena. Y obviamente si un político, un dirigente, un periodista, en vez de referirse a alguien con cierto respeto, dice, bueno, es un pelotudo, qué cagada, qué sé yo, llama más la atención, no llama más la atención a todos, de la misma manera que una puteada llama más la atención en cualquier diálogo. ¿No? Es un momento de intensidad, de remarcabilidad del discurso. No creo ojalá que no siga esta escalada, pero bueno, habrá que precisamente no reproducirlos, sino para precisamente neutralizar su efectividad. Una forma de llamar la atención, de encontrar y también analizar, bueno, por qué funciona, lo cual es un tema, ¿no? Digamos, ¿Por qué funciona? Para mí tiene que ver, y funciona porque hay alguien que se refleja ahí, porque en determinado momento empatiza con alguien que de verdad no la está pasando bien, se embronca o que yo no lo veo juzgable. Lo que lo veo es, bueno, veamos por qué ocurre. ¿Sí? Porque también puede pasar, viste, que uno se fija nada más en cómo reacciona una persona. Veamos qué le pasa a esa persona, de dónde viene esa historia, qué le ha ocurrido. No digo, bueno, vamos a tener que mandarle al psicólogo a 6 millones de personas, pero me refiero a eso. No minimicemos, pues si no lo simplificamos. Bueno, odian porque odian. Y bueno, a ver por qué odian, qué sé yo, por qué está así. Digamos, las personas son producto de la cadena de traumas y vivencias que va teniendo a lo largo de su vida, y en determinado momento aparece en determinado momento, no porque eligió ser así, sino porque quedó así. La persona queda así. Y bueno, y empieza a tener un cierto goce en ese lugar, porque odiar es algo gozante. Es divertido, es agradable odiar, evidentemente, para mucha gente, ¿no? La pasa bien. Entonces, cuando uno tiene que odiar, junta otras cosas y alguien le da para odiar. ¿Entendés? Porque es fácil. Es fácil. ¿Es más fácil odiar que amar? Es fácil el revólver. Uf, obvio. No tiene responsabilidades ulteriores. Odias, odiar y te vas. Cuando amás te tenés que quedar. Amar implica cuidar, odiar no es necesario, y al contrario, te tiras a alguien por la ventana, te lo sacas encima. Amar implica subirlo y meterlo por la ventana. Entonces, obviamente es más fácil odiar que amar, claro que es más fácil. Después no sé lo que te puede provocar odiar, decir, uy, se hizo mierda odiando. Sí, yo creo que sí, que debe ser mal odiar. Odiar debe hacer mal. Finalmente hay un momento que ya no tiene retorno y bueno, la pasa como el ojete el tipo. Pero no encuentra otra manera. No sabe ser de otra manera esa persona por ahí. Y a veces hasta puede tener motivos o cosas feas que le han pasado y
y no lo justifico, simplemente entender y comprender. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Sigue Pedro Saborido con nosotros para hablar de comunicación. Lo volvemos a presentar, Pedro Saborido, seguramente que ya lo tienen súper conocido. Él es guionista, escritor, hizo muchos trabajos con Diego Capusotto y hoy habla con nosotros de comunicación. Estamos criados en un sistema cultural que se basa en estar atraídos por el conflicto y por el desequilibrio, no por la armonía. La armonía es lo que buscamos. Está ahí, pero no es entretenida la armonía. Lo armónico no es entretenido. Lo entretenido son los quilombos. Y sí, a vos te viene a pensar, ¿cuánto? Siempre lo digo, esto lo digo siempre en toda la charla, ¿cuántas veces, cuánto tiempo te puede decir una persona que está bien? ¿Durante cuánto tiempo te puede contar que está bien? 10 minutos, 20, 40 minutos diciendo que está bien, lo que viene ya te aburre, si está drogado, ¿entendés? Como cuando alguien viene y te cuenta 50 minutos, te cuenta todo el viaje que hizo y lo maravilloso que fue el viaje, que es insoportable. En cambio el tipo se separa, tiene un problema, y ahí ya se pone más entretenido. La gente con los problemas son más entretenidos que las felicidades. No creo. Nadie ve una película donde está todo bien. Vos ves una película porque está todo mal. Si no, no la mirás la película. Es una película donde van un cordobés y una cordobesa van a Cosquín, y después van hasta La Falda, y después van hasta la cascada de Olaen. ¿Y qué pasa? Nada, la pasan bárbaro. Ajá, y la pasan bárbaro. Pero nada, alguien no se les cayó el Citroën en algún río, en el río, algo. No, la pasan bien, nada más. Y bueno, pero por lo menos garchan algo, ¿qué hacen? Algo. Claro. Tampoco. No. Bueno, es más, acabo de descubrir que las únicas películas donde está todo bien son las películas pornográficas. Van, hacen lo que tienen que hacer y todo el mundo feliz, pero el resto no. Si es una película pornográfica con problemas, ya deja de ser pornográfica. Y claro, ya hay
Hay un problema ahí, qué sé yo. Transmitir lo que uno quiere transmitir. Tranquilidad, escucha, humildad, paz, bajar los flaps. Que nada se eleve como para que alguien termine revoleando en una guaflera a alguien en la casa o a un vecino. Eso, entender, comprenderse un poco y bajar un poco los decibeles, dejar de dar manija. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Vamos a estar con Juan Monserrat. Él es secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para hablar de las otras pandemias que nos atraviesan como sociedad. Y luego, como siempre, para cerrar el bloque, Melissa Luc para hablar de economía feminista y las demandas del colectivo. Chicos que están más vulnerables, que son más del 50% de la población en la Argentina, o sea,
prácticamente esa grieta de la pobreza se cristaliza y se profundiza, digamos, con el tema de la pandemia. Así que me parece que ahora la tarea es doble, no solamente superar la accesibilidad al saber a través de los mecanismos tecnológicos, sino también recuperar socialmente esos sectores para que tengan posibilidades de acceder a los bienes básicos de existencia, ¿no? En ese sentido, me parece que esta otra pandemia, la pandemia de los precios, ¿no? La pandemia de los precios de los alimentos, la pandemia de la pérdida de puestos de trabajo, las pandemias de los cierres de fábricas, etc., me parece que también es tan dolorosa como la pandemia del virus del COVID-19, que también la vamos a tener que atender, porque la división social que se va a producir ahora, esperemos que la podamos achicar mucho, las organizaciones sociales, los sindicatos, el Estado y demás, pero para eso tenemos que tener una sociedad que nos acompañe en este proceso, ¿no? La sociedad realmente está muy tensionada, hay muchos sectores que no quieren saber nada con el Estado, no quieren pagar impuestos, permanentemente están acicateando la eficacia y la eficiencia del Estado, no quieren tributar, consideran que tienen que ser absolutamente libres para poder hacer lo que se les dé la gana, y evidentemente eso va en un contrasentido de construir una sociedad más plural, más homogénea, más posible de ser vivida, más respirable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea que no tiene solamente que ver con leyes económicas que hagan tributar a los que más tienen, sino también a avanzar ideológica y filosóficamente en saber que el otro es un sujeto que vive en la Argentina y que, si bien no ha tenido oportunidad, no por eso tiene que tener una condena social por su condición de origen, ¿no? Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Bueno, a raíz de lo que ha estado pasando en las últimas semanas, esto es las PASOs, estaría bueno que hablemos un poquito de cuáles son las demandas del colectivo femenino para esta nueva etapa de nuestro país, pero que también tienen que ver con el entorno internacional y con las problemáticas que se están abordando a nivel gobiernos en todos los países del mundo. La pandemia ha afectado mucho más al colectivo femenino que cualquier otro colectivo en el mundo. Las tareas de cuidado, esto es lo que se incorpora en la economía feminista como la economía del cuidado, ha aumentado mucho su aporte al sistema capitalista, y ese aporte, como ya sabemos, lo hacemos de forma gratuita en su mayoría, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. A raíz de la salida de la pandemia, entiéndase como una salida breve, una salida lenta de la pandemia, los gobiernos están empezando a impulsar ciertos sectores económicos para poder reactivar la economía. El problema está en que, como siempre, se van a reactivar y se están impulsando y se está buscando reactivar aquellos sectores que no tienen mayoritariamente mujeres incorporadas. Esto es construcción, tecnología, infraestructura, bueno, incluso comercio, etcétera, etcétera. Lo que venimos a decir desde la economía feminista es que, si bien está bien impulsar todos los sectores de la economía, tenemos que incorporar a la economía de cuidado en ese impulso. En el corto plazo, el Gobierno Nacional ha propuesto aumentar la asignación universal por hijo y el IFE, que se celebra desde el colectivo femenino, pero no alcanza. Tenemos que llevar a cabo políticas económicas concretas que impulsen la participación de las mujeres en todos los sectores de la economía, pero también necesitamos políticas públicas que activen la economía, que remuneren la economía del cuidado y que impulsen mucho más la remuneración de este sector. Es común escuchar, sobre todo en los medios masivos de comunicación, que el esfuerzo es directamente proporcional al ingreso que uno obtiene. O sea, mientras más nos esforzamos, más riqueza o más bienestar económico podríamos forjar. Pero esto no es tan así, y felizmente el sentido común del pueblo latinoamericano así también lo percibe. Así lo demostró una encuesta de la CELAC, en la que respondieron sobre cómo se genera la riqueza. ¿Qué opina el pueblo latinoamericano de cómo se genera la riqueza? ¿Con esfuerzo?
Solamente un 15% contestó que con esfuerzo. Ahora, podemos decir que una mujer que trabaja 14 horas como enfermera, como ama de casa, o que un muchacho que se levanta a las 4 de la mañana o a las 5 para ir a una obra en construcción y vuelve al anochecer, ¿no se esfuerzan? Ahora, que el sentido común de nuestra gente diga que el esfuerzo no está relacionado con el ingreso económico, tiene que ver con que no es tan así el tema de la meritocracia como nos han querido hacer creer. Hay un estudio de un economista francés que demuestra que las riquezas se heredan. La gran mayoría de las riquezas del mundo son heredadas. Por lo tanto, ahí no hay ningún esfuerzo. Otra de las fuentes para amasar riquezas y fortuna es la corrupción, más privada que pública. Por lo tanto, está demostrado que el esfuerzo es mayoritario, pero la riqueza no, está concentrada en muy pocas manos. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda redistribuir la ganancia, las riquezas, si hay pocas manos que la concentran, pocas manos que han demostrado ser además egoístas y que no tienen ningún sentido de solidaridad con las mayorías? La única forma es con la intervención del Estado, con la intervención de las mayorías populares para cambiar la forma de organización social, para cambiar la forma de distribución de los ingresos y de las ganancias. Una de esas formas podría ser el impuesto a las grandes fortunas, pero fundamentalmente lo que tenemos que proponernos es que realmente el que se esfuerza sea el que tiene la posibilidad de crecer y de engrandecerse y de poder tener una vida digna. Para eso debemos crear nuevos horizontes, debemos cambiar el sistema de dominación en el que vivimos y debemos pensar de qué manera queremos organizarnos para que las mayorías que trabajamos seamos las beneficiarias de nuestro esfuerzo. Decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que creamos o erramos. Es tiempo de pocas certezas porque en clave de pandemia se siguen concentrando las riquezas. Pero sí tenemos una gran certeza. Tenemos que crear nuevos horizontes. Y se crea desde el amor y la solidaridad y no desde el odio que pone al otro como enemigo para resguardarnos en nuestro egoísmo. Por lo tanto, crear nuevas respuestas es el desafío. Hoy hablamos de ambiente y de agroecología, que es una nueva forma, más que una nueva forma, es una forma que debemos recuperar de organización y de armonía con el ambiente y la forma de producción, en clave de sustentabilidad ambiental y social. Siempre crear desde el amor y la solidaridad es la respuesta. Fin de Principio Activo, Salud y Sociedad. Los invitamos a que no se pierdan el próximo programa, que estará Bárbara Sepúlveda. Ella es convencionalista de la Constituyente de Chile y con ella vamos a hablar de feminismo y los desafíos en nuestra América.